Buenas tardes, yo soy el alumno José Armando Hernández Gutiérrez, clave 1516, y ahora les voy a presentar una línea del tiempo sobre la historia de la química. Todo empezó aproximadamente en el año 800.000 a.C., que fue el origen de la química con el descubrimiento del fuego. Ahí se manifestó de forma evidente la transformación de la materia. Después, en el año de 10.000 a.C., en Egipto, se hicieron los primeros trabajos de alfarería. Posteriormente, en el año 2000 a.C., en China se empezó a hacer la seda artificial, pólvora y la porcelana. Y en Egipto se empezaron a hacer los trabajos con pinturas, con metal y se empezó a utilizar el vidrio. Después pasamos a la época griega, donde los filósofos tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Meráclito y Empedocles fueron los primeros científicos que se preguntaron sobre los cambios de la materia. Posteriormente deducieron que hay 4 elementos, que es agua, tierra, aire y fuego. Después, en el año 450 a.C., fue el descubrimiento del átomo por Leucipo y Demócrito. Primero fue Leucipo el que lo empezó a descubrir, pero al final de cuentas su discípulo Demócrito fue quien lo descubrió. Posteriormente, en el año 400 a.C., Aristóteles propuso que las mezclas de dos pares elementos originan cualquier sustancia. A esto se le llamó como el quinto elemento éter. Pasamos a la etapa de alquimia, donde en el año 350 a.C. inició en Egipto, China, Arabia y Roma la transformación de cualquier metal en oro. En el año de 1358 después de Cristo se empezó a vender fórmulas de fabricación de la piedra filosofal, la ortalain. En el año de 1500 después de Cristo, los alquimistas eran perseguidos por la Inquisición, o sea, la Iglesia, y liberados por Rosenkreuz. Hasta ahora perduran la orden llamada Rosa Cruz. También hubo un desarrollo de equipamiento de laboratorios y mejoraron las técnicas de producción de sustancias químicas. Pasamos a la etapa iatroquímica, que en el año de 1525 después de Cristo unió la química con la medicina. Pretendía una explicación química a los procesos que ocurrían en el cuerpo del ser humano, ya fuera patológicos y fisiológicos. En el año de 1538 después de Cristo, Paracelso fue el científico promotor de la iatroquímica, también llamado el padre de la toxicología. En el año de 1614, Franz de Lavoe creó la primera escuela de iatroquímica de medicina. Era la investigación sobre el sistema nervioso circulatorio. Posteriormente, en el año de 1660, en esta etapa se identificaron hierbas medicinales y nuevas enfermedades, y se dio paso a la medicina moderna y también a los nuevos tratamientos para las nuevas enfermedades que descubrieron. En la etapa flogisto fue en el año de 1660 después de Cristo, creada por George Stahl, respuesta científica al fenómeno del fuego, elemento que desprendía el fuego, lo llamaron flogisto. En el año de 1700 después de Cristo estudió de la naturaleza de los gases, o sea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero posteriormente la investigaron y era errónea. En el año de 1783 después de Cristo, Lavoisier demostró la inconsistencia de la teoría flogisto, teoría de la combustión basada en el oxígeno. Y por último pasamos a la etapa moderna. En el año de 1743 inicia la determinación de la conservación de la masa, pasa a llamarse la ley de la conservación de la masa. Y también Lavoisier empezó a ser considerado el padre de la química moderna. En el año de 1787 después de Cristo y 1789 fue el confeccionamiento de la nomenclatura química por Lavoisier junto a otros 3 científicos franceses. Y fue donde Lavoisier creó el Tratado Elemental de la Química en 1789. En el año de 1869 después de Cristo se crea la tabla periódica de los elementos, creada por Dmitri Mendeleev. En el año de 1938 Lise Meitner publica la teoría de Hahn, que trataba de bombardear átomos de uranio, que fue lo que creó la bomba atómica, una de las armas más destructivas de la historia de la humanidad.
Y por último, en el año de 1941 se creó la primera institución de química en México, que era la institución del Instituto de Química de la UNAM, que floreció a la química orgánica en México. Gracias por su atención. Buenas tardes.